que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal El Apostolito Catequesis. Yo soy la catequista Rosario Figueroa y para mí, como siempre, es un gran gusto poderles enviar esta clase por este medio. Pero vamos a iniciar dando gracias a Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, te abro la puerta, entra en la celda pequeña de mi propio corazón, llena de luz y de fuego mis entrañas, como un rayo láser opérame de cataratas, quema la escoria de mis ojos que no me dejan ver tu luz. Tú que eres viento, sopla el rescoldo y enciende el fuego que arde, la lumbre sin llamas ni calor. Tengo la vida acostumbrada y aburrida. Tengo las respuestas rutinarias, mecánicas, aprendidas. Tú que eres viento, enciende la llama que engendra la luz. Ven, Espíritu Santo, acompáñame en esta aventura y que se renueve la cara de mi vida ante el espejo de tu palabra. Agua, fuego, viento, luz. Ven, Espíritu Santo, ilumíname y dame sabiduría. Dame entendimiento para que yo pueda discernir esta palabra tuya, para que yo pueda aprender y pueda comprender lo que me quieres decir a través de este tema, la resurrección de Lázaro. Envíame a tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Como ya les comenté, vamos a tener hoy el tema de la resurrección de Lázaro, ¿sí? La resurrección de Lázaro. Este relato de esta catequesis nos va a hablar de la vida verdadera. ¿Y cuál es el fin de este tema de la resurrección de Lázaro? El fin es de que nosotros tengamos esta fe en esta resurrección definitiva que nos muestra Jesús, que nos enseña, nos demuestra. Es el séptimo signo o señal que nos describe el evangelista Juan. Acuérdense que el evangelista Juan es el cuarto evangelista del Nuevo Testamento, ¿sí? Para presentarnos a Jesús como el Señor de la vida. Juan nos hace precisamente estos relatos en la Biblia para que nosotros podamos conocer a través de estos milagros que hizo Jesús y nosotros podamos comprender por qué debemos de tener esta fe, por qué nuestra fe debe de estar siempre firme. Recordemos brevemente estos signos que nos revelan quién es Jesús. En su página 83 van a ustedes a encontrar número 1, que es la boda de Caná, y lo vamos a encontrar en Juan. Juan está en el Nuevo Testamento de su Biblia, es el cuarto evangelista, como ya les había comentado. Vamos a encontrar la boda de Caná, que esta boda de Caná fue el primer milagro que hizo Jesús. Vamos a poner mucha atención. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba ahí y Jesús y sus discípulos fueron llevados también, invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Y Jesús les contestó: «Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía». Y ella dijo a los que estaban sirviendo: «Hagan todo lo que les diga». Había ahí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación.
En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Y Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y el encargado de la fiesta lo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primer milagro con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y ahí estuvieron unos cuantos días. Nos dice en este primer milagro que hace Jesús, que se acerca a su madre María, la Virgen María, y le dice: ya no hay vino, ¿y yo qué puedo hacer? Todavía no ha llegado la hora, ¿sí? Y ahí también otra de las cosas que nos demuestra Jesús es de que también ese amor de madre, de que lo hace a petición de su madre. Mi hora no ha llegado. Él decía que todavía no era el momento. Sin embargo, se presenta este momento para que la gente creyera, para hacer ese milagro, para que la gente comprobara de que él era el Mesías. En el número 2, dice aquí: un oficial romano cree en Jesús. Los paganos son llamados a la salvación. Acuérdense, un oficial romano, pues ¿cuál es el cargo de los oficiales? Pues de mantener a la gente, a que la gente no haga alboroto, a que la gente esté en orden. Y muchas veces pues esos mismos soldados pues tal vez llegaban a golpear, ¿verdad? Llegaban a golpear a la gente del pueblo. Entonces esta lectura la vamos a encontrar igual en Juan capítulo 4. Recuerden que el capítulo es el número grande. Versículo 43 al 54. Entonces, Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Pasando estos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque como él mismo dijo a un profeta, no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Y Jesús le contestó: ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo: Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera. Entonces le dijo Jesús: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive. Él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo? Y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Este segundo milagro lo hace con este oficial, y este oficial romano nos vuelve a demostrar esta fe tan grande, que a la distancia, Señor, con que tú mandes a que estés sano, con eso basta. ¿Sí? El oficial regresa y se da cuenta de que entonces efectivamente su hijo ya sanó.
¿sí? Tu hijo vive, ¿sí? El número 3, tenemos al paralítico curado, dice ahí el punto número 3, y también lo vamos a encontrar en Juan, en el capítulo 1 al 9. Nos dice que Jesús sana a un paralítico. Este paralítico llevaba él ya 38 años enfermo, ¿sí? Acuérdense que Jesús era un hombre tan misericordioso que él visitaba a estas personas. Bueno, les había comentado que en esos entonces las personas que estaban enfermas, que eran ciegas, que eran paralíticas, que tenían algún problema, no eran aceptados ahí, mas sin embargo Jesús se acerca con ellos, ¿sí? Dice aquí del 1 al 9, vamos a leer. Entonces dice que Jesús sana al paralítico de Betsata. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betsata. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí acostado y se enteró del tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? Y el enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otros lo hacen primero. Y Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Otro de los milagros que igual hace Jesús, otra muestra más para que el pueblo creyera, para que sus apóstoles vieran, para que fueran ellos testigos de todas las acciones, de todas las obras y milagros que él estaba haciendo. ¿Y qué nos está enseñando este paralítico? De que de la misma manera él cree: levántate y alza tu camilla, levanta la camilla y anda. ¿Sí? Si hubiera dicho el paralítico: no, pues no voy a poder. Entonces ahí está demostrando esa fe de que se levanta esa camilla y se va. Número 4, y quizás es la más conocida de todos estos milagros, que es la multiplicación de los panes. ¿Sí? Esta multiplicación de los panes es una de las más, como les comento, una de las más conocidas, más que por lo regular en cualquier película ustedes la pueden ver, ¿sí? Y esta la vamos a encontrar en Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15, ¿sí? Que dice: Jesús da de comer a una multitud. Ese fue este milagro, el milagro quizás a lo mejor más grande que hizo en multitud, porque había bastante gente, ¿sí? Entonces dice que después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque había visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con unos discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esa gente? Le dice Felipe. Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era el otro de los discípulos, el hermano de Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres.
Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, lo repartió entre los que estaban sentados. Haz lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, a ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró una vez a lo alto del cerro para estar solo. ¿Sí? Y como les comento, este es el milagro quizá más grande que hizo y en el cual mucha gente empezó a creer ya en él. Empezó a tener esa fe tan importante que hoy en día muchas veces nosotros dudamos de que quizás hay escasez de dinero en casita, quizás no alcanza, pero nos preocupamos muchas veces más por esto que poner primero enfrente nuestra fe, ¿sí? De que este problema es pasajero, este problema va a pasar. Yo te quisiera preguntar en este momento, si hay un día que te has ido a la cama sin dormir y quizás yo te lo podría asegurar que Dios siempre provee, ¿sí? Aunque sea algo, pero te llevas a la boca, ¿sí? Dios no nos desampara, no nos deja. Sí, nos hace padecer, nos hace que nosotros lo valoremos quizás, porque hay veces que, como les digo, no lo valoramos, no valoramos todo este amor que nos tiene. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros creemos en Dios, nosotros estamos juntos, estamos caminando con Él, ¿sí? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanto abandono? ¿Tanta tristeza? Porque entonces tienes una vida alejada de Él. Y Él lo que te está invitando a que tú pertenezcas a esta gloria de Dios. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿tú sabes lo que es la gloria de Dios? La gloria de Dios es como un padre de familia, una madre de familia. Si tienen a un hijo enfermo, eso no los hace felices a los papás. ¿Qué los haría felices? Que su hijo estuviera sano, que su hijo estuviera corriendo, que estuviera feliz. Eso es lo mismo que Papá Dios quiere para nosotros, que nosotros estemos felices. Esa es la gloria, de que nosotros tengamos todo, que tengamos esa armonía, esa paz, esta vida que Él nos está ofreciendo. Él no quiere vernos tristes, Él no quiere que nosotros estemos sufriendo. Nosotros mismos somos los que nos alejamos de su camino. Y al alejarnos, provoca que nosotros tengamos todas estas pesadeces, todas estas tristezas, ¿sí? Vámonos al siguiente punto, que es el número 5, que es Jesús camina sobre las aguas. Lo vamos a encontrar igual en Juan 6, versículo 16 al 17. Jesús camina sobre el agua. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago. Subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo, y les dijo: yo soy, no tengan miedo. Con gusto lo recibieron en la barca, y en un momento llegaron a la tierra a donde iban. ¿Sí? Otro milagro más, ¿no? ¿Quién camina sobre el mar? ¿Sí? ¿Quién camina sobre el agua? ¿Sí? Yo soy, no tengan miedo. Qué palabra tan hermosa. Y se acerca a Él caminando sobre el agua. Punto número 6. Jesús da la vista a un ciego. Lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué le decían los discípulos a Jesús? ¿Por qué nació ciego?
¿Por los pecados de sus padres o por los propios? No, pues por ninguno de los dos, sino que esto es para que en él se reflejara esta gloria de Dios, las maravillas de Dios, y nosotros no lo entendemos quizás. ¿Por qué no? ¿Por qué ciego? ¿Cómo que se va a reflejar ahí las maravillas de Dios? Al contrario, ¿no? A lo mejor Dios se enojó con él y lo castigó. No, no es así. Es para que nosotros podamos ver esta gloria de que Él tiene, ¿sí? ¿Qué hace Jesús en ese entonces? Hace lodo con su saliva y se lo unta en los ojos y le ordena a que se vaya a lavar los ojos. En ese momento Él se lava los ojos y empieza a ver. Otra vez nos vuelve a demostrar esta fe tan grande que tenía este ciego, ¿sí? De que con el simple hecho de que te echen esto y te vas a lavar la cara, ya vas a ver. O sea, es tan grande esta fe que si nosotros tuviéramos, como habíamos visto los temas pasados, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, nosotros le podíamos decir a la montaña que se moviera y esa se movería, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos tener más esa fe, creer más en Él, no dudarlo, no hacer esto que si yo no lo veo, no lo creo. No, las cosas no funcionan así. Tengo que tener esa fe para que yo la pueda vivir, para que yo la pueda adquirir. Número 7. Jesús resucita a Lázaro, que es el tema principal de nuestra lectura. Y esta la vamos a leer igual de la misma manera en Juan. Todo esto nos lo está diciendo Juan en el capítulo 11, versículo del 1 al 45. Y quiero que pongan mucha atención. Vamos a leer esta lectura, como les había dicho, con esta lectio divina, con esta lección divina, con este entendimiento, esta lectura profunda, que es lo que significa esta lectio divina. La muerte de Lázaro, que está en el capítulo 11, versículo 1 al 45. ¿Sí? Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Y Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, y otra vez quieres ir allá. Jesús le dijo: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día, no tropieza porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido a un sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado ahí, porque así es mejor para ustedes, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos: ¿vamos también nosotros para morir con él? Al llegar Jesús, se encontró con que ya había 4 días de que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano.
Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten el último día. Y Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo y estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban en esa casa, consolándola, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y les preguntó: ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron: ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo quería. Pero algunos le decían: este que dio la vista a un ciego, ¿no podría haber hecho algo por Lázaro, que no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Escucharon este relato de Lázaro, de cómo lo resucita? De hecho, de que él lo estimaba mucho, era su amigo. Esta familia, María, Marta y Lázaro, Jesús los frecuentaba cuando él podía. Entonces él tenía una amistad muy, muy fuerte con Lázaro. ¿Qué es lo que hace María? María, ¿por qué no estuviste aquí? Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. No le hubiera pasado nada a Lázaro. Lázaro significa Dios ayuda. Betania significa casa del pobre. Lázaro es el necesitado que está enfermo y se rinde a sus limitaciones y la muerte le domina. Marta simboliza la comunidad que va creciendo en la fe, ¿sí? Pasa de una fe incipiente a una fe total en ese momento, en el momento en que Lázaro se levanta. María representa a una comunidad que sufre, pero que espera y confía, ¿no? María era la que dice: no, pues ya, sí va, le dice Jesús: ¿tu hermano vivirá? ¿Qué le contesta María? Sí, ya lo sé de que va a resucitar en el último día, ¿verdad? Cuando resuciten todos los muertos. Sí, ella es la persona que confía y Marta es la que pasa de una fe, pues hay como que creo y no creo, a una fe firme. Los judíos dudan del poder de Jesús para evitar la muerte de Lázaro. Como dicen los judíos,
hubiera hecho algo para que Lázaro no muriera, ¿sí? Los fariseos, que también en ese momento se encontraban ahí, condenan la muerte de Jesús. Son los amigos de la muerte. ¿Qué haremos con él? Está haciendo muchos milagros. Ellos por allá todavía conspirando, buscando errores. Más bien no eran errores, eran los aciertos de Jesús, pero buscando motivos, más bien es la palabra correcta, motivos para poder culpar a Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, nos dice Jesús. Jesús se presenta en este relato como humano cercano y amigo, sintiendo el dolor por la muerte de un amigo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen? Miren cómo lo quería, ¿sí? Viéndola llorar, Jesús le dijo, ¿dónde lo han puesto? Y dice, ven y lo verán, ¿sí? Entender que Jesús nos dice que hay un Padre que nos ama en ese momento. O sea, este milagro de Lázaro nos demuestra una vez más esta fe tan grande de que ven y lo verás, le dicen a Jesús, y él le dice, Lázaro, levántate, ¿sí? Tú podrías saber, si tú tuvieras una novia o un novio que se fuera a vivir a Estados Unidos, vamos a ponerle así, y se fuera durante unos 5 años, ¿tú creerías todavía que sigue todavía vivo ese amor? Pues yo siento que todos me van a contestar que no, ¿verdad? 5 años sin verla o sin verlo. Pues no creo el amor, pues no creo que siga todavía. Pues pasa lo mismo con este amor con Jesús, con este amor con Dios. Si tú te alejas de Él, ¿cómo quieres sentir este amor? Ese amor se va apagando. Este amor se va disminuyendo. Pero si nosotros vivimos día a día con este amor, hablando de Él, yéndolo a visitar quizás todos los domingos, pues este amor va a estar vivo, va a estar presente todos los días de mi vida. ¿Y a cambio de qué voy a recibir esto? Como les había comentado, esta gloria de Dios, esta felicidad, esta alegría de Él, ¿sí? Entonces, es algo así parecido. Entonces tenemos aquí, la vida de los que en ti creemos no termina, se transforma. Nuestra resurrección para la vida comienza en el bautismo. Acuérdense que al bautizarnos nos convertimos en ese cuerpo de Cristo. Ya estamos nosotros ahora sí que dentro de ese cuerpo. El cristiano es la persona de fe y esperanza que cree en la vida, trabaja por la vida plena. Si con Él morimos, viviremos con Él, ¿sí? Y tenemos aquí en la página, chicos, en la página 85, tenemos un cuestionario que lo vamos a contestar en casa. Con tus padres, vuelve a leer. Esto va a quedar de tarea, chicos. Ya estamos muy cerca de su confirmación, ¿sí? Entonces, tenemos que poner este empeño. Tenemos que volver a leer Juan, capítulo 11, versículo 1 al 45. Recuerden que los papás también tenemos que involucrarnos en esto. Por el hecho de que ya son jóvenes o son mayores de 12 años, no quiere decir de que ellos ya lo entienden todo. Tenemos nosotros como papás ser el ejemplo para todas estas cuestiones. Resuelve las preguntas para ayudarse en la oración y meditación. Ya saben, se los voy a pedir para que hagan ustedes su lectio divina con Juan 11, versículo 1 al 45. Pongan su altarcito, como el que tengo aquí. Pongan una veladora, un cirio pascual si lo tienen en su casa. Pongan una imagen. Hagan su oración inicial. Es muy importante que hagan esta oración inicial, dándole gracias a Dios, invocando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos vaya a ayudar a darnos este entendimiento para que nosotros podamos discernir esta palabra, ¿sí?
Si nosotros lo invocamos de corazón, créanme que lo van a entender y lo van a saborear, lo van a disfrutar esta lectura como no tienen idea. Entonces, esta es la tarea que tienen ustedes, chicos. Hay que llenar este cuestionario, no nada más como un resumen, no. Tenemos que profundizar esto. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo este episodio narrado con tanto detalle? Yo yo aquí le puse, lo que más me llamó a mí la atención fue ese amor de Jesús y la atención a sus seres queridos, a sus seres amados. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es de que Jesús llora por él, ¿no? Y ahí nos demuestra su carisma, su humanidad, de que él era una persona como nosotros, con ese sentimiento, ¿no? De dolor de que mi amigo se fue, ¿sí? Mas sin embargo llega otro sentimiento, el de ayudar, el de confortar a esta familia. Y más que nada, lo importante de este tema es de que nosotros veamos, que seamos testigos de este gran milagro que hizo, de resucitar a un muerto, ¿no? De decirle, levántate y sal. Ya se imaginarán, yo quizás me quiero ir a este tiempo y ver así a esta persona, a Jesús. No creo que le haya dicho, Lázaro, levántate, ¿verdad? No, yo me imagino que ha de haber tenido levántate y sal, ¿no? Sus palabras, o sea, son órdenes, ¿no? Entonces, nosotros en este relato tenemos 4 personas muy importantes, 4 personajes, esos 4 personajes que dijimos que son Jesús, Marta, María y Lázaro, ¿no? Los 4 principales. Entonces, vamos a contestar todo este cuestionario sobre estas 4 personas, ¿sí? Tenemos eso de tarea. Entonces, con esto concluimos, chicos, de que yo quiero que lean esta lectio divina profundamente. Hagan sus oraciones en casa. Acostúmbrense a dar gracias, a levantarme, a la hora de recibir algún alimento, a la hora de acostarme. ¿Sí? Esto es un hábito, es una manera de vivir, es un estilo de vivir ya. De que cuando me levanto yo tengo que agradecer. Acostúmbrense a tener siempre presente a Jesús. Recuerden que Jesús está vivo y está entre nosotros. Solamente le está esperando a que tú se lo pidas, a que tú lo dejes entrar en ese corazón, ¿sí? Entonces, mi pequeñito, joven, papá, mamá, de corazón, les pido, ustedes hagan esta oración, ofrézcansela a Dios y dejen abierto ese corazón para que Él nos transmita todo este amor que tiene para nosotros, esta gloria de Dios. Hacemos nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Y lo creo sinceramente, pero quiero decirte algo que muchas veces me molesta. Son mis miedos a los golpes de la vida, contrariedades, malentendidos, calumnias, nerviosismos, tensiones, problemas familiares, complejos y perezas, tantas inquietudes, y deseo vivamente que tú seas la verdad, el Señor de mi persona, y que te enseñores de todo este mundo interno que me pesa y me lastima. Tu resurrección es mi fuerza, tu vida me da las ganas de vivir. Por eso te grito complacido y seguro, tú eres la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá. Te alabo y te bendigo, porque eres el dueño de mi vida. Eres el dueño de todas mis acciones. Señor, te doy gracias por haberme dejado escuchar esta palabra.
por haber aprendido algo de tu historia, algo de tu vida. Déjame recibir esta enseñanza. Envíame este espíritu de tu poder, Espíritu Santo de vida. Purifica mi mente y corazón. Dame entendimiento y capacidad de comprender tus enseñanzas y ponerlas en práctica. Señor, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. También a la vez te doy gracias por la vida que me das. Te agradezco por el techo que me das. Te agradezco por los alimentos, la familia, los seres queridos que tengo a mi lado. Señor, muchas veces soy egoísta y no pienso en ti. Te pido que ayudes a las personas que están enfermas en este momento, porque esta terrible pandemia ya termine, porque volvamos a nuestras actividades. Este mundo se ha vuelto muy difícil. Estando en casa, no podemos hacer muchas actividades y muchas veces estamos quizás hasta tristes. Extrañamos esa libertad que tú nos diste. Enséñanos a comprender todo lo que tenemos y todo lo que nos has dado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les deseo una excelente semana. Chicos, cuídense mucho, estudien, que les vaya muy bien en su escuela. Échenle muchas ganas, obedezcan a sus papás. Gracias, nos vemos a la próxima.